Muy buenas tardes, bienvenidos a todos en este primer encuentro de voluntarios por la acción climática. Mi nombre es Kareli Vivas, mi tonada venezolana, pero con muchos años acá en Argentina. Les damos la bienvenida para hacer esta charla informativa en donde vamos a hablar un poco de qué es la Red Argentina de Medio Ambiente contra el Cambio Climático y esta gran oportunidad de este proyecto al que todos ustedes se están sumando. Les contamos que somos, incluyéndonos, más de 2.500 voluntarios en todo el país, cerca de 80 municipios y comunas que se sumaron a esta actividad y sabemos que deben tener una gran curiosidad por cómo vamos a abordar el proyecto. Agradecemos de antemano que en un año tan difícil, con tantas vicisitudes país, sociales, humanas, estén colocando su granito de arena para tener mejores comunas, mejores ciudades en materia medioambiental, que se traduce en tener una mejor comunidad. Con nosotros van a estar el director ejecutivo de la Red Argentina de Medio Ambiente contra el Cambio Climático, el ingeniero agrónomo Ricardo Bertolino. Tenemos el gusto de compartir también con el intendente de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, Daniel Gómez Esteira, y quien va a llevar la charla será el ingeniero ambiental, Emanuel Ayala, coordinador también de acá. Sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Las preguntas las pueden ir arrojando, nosotros las vamos a ir contestando dependiendo del tiempo que nos vaya dando. Las pueden dejar luego en nuestras redes sociales y de eso hablaremos un poco más adelante. Bienvenido, Ricardo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por la presencia de tanta gente en esta reunión. Un poco, tal vez dos palabras de qué es Voluntarios para la Acción Climática. Esto es una actividad, un programa que se nos ocurrió a muchos municipios que estamos participando en la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. Y hace 10 días lanzamos esta convocatoria a quienes se quieran sumar a la acción climática. A nivel internacional se ha definido que es el momento de la acción climática. Ya la planificación, ya las distintas acciones que veníamos gestionando, que se hicieran, ya están y ahora tenemos que actuar. No podemos demorar más el hecho de lograr mitigar y adaptarnos rápidamente a este cambio climático que se ha instalado en nuestro planeta debido a nuestras conductas. Entonces, bueno, el primer mensaje, por qué este movimiento es un llamado a la acción climática. Lo segundo que queremos decir es que entendemos que hay dos tipos de voluntarios, o sea, la acción climática la tenemos que hacer cada uno en nuestras casas, por eso hay voluntarios que se sumaron a partir de su decisión de andar en bicicleta, tener composteras, tener huertas y mostrar qué es lo que están haciendo, cómo están construyendo desde su casa, cómo están este voluntariado lo están construyendo. Y luego vamos a planificar a lo largo del tiempo acciones colectivas, donde iremos juntos a plantar árboles o a separar residuos o a andar en bicicleta. Esto cada municipio lo va a ir organizando y va a ir convocando a los voluntarios que se han anotado y se pueden anotar. Y lo tercero es que, bueno, queremos acompañar estas acciones individuales y colectivas con formación, con capacitación. Hicimos una encuesta y muchísima gente no sabía que muchos municipios de Argentina hoy están liderando en el mundo la acción climática. La Red Argentina tiene 220 municipios y somos el país que mayor cantidad de planes municipales de acción climática han presentado en el mundo. Y hay veces que la población desconoce esto y por eso pensamos que era un momento oportuno juntar las acciones definidas en los gobiernos locales con una enorme cantidad de voluntarios de todo el país que han decidido sumarse a esta acción. Así que bueno, este es solamente el lanzamiento de este movimiento, que tenemos que decirlo, en apenas 10 días que se reúnan o escriban 2.500 voluntarios es realmente impresionante. Entonces, creemos que este movimiento es una gran ola que va a ir creciendo
y que va a convocar a muchísimos más voluntarios, y ya los tenemos, no solamente de Argentina, sino de otros países de la región. Como somos una red de municipios los que llevamos adelante este programa, nos acompaña el intendente de Carlos Paz, de Villa Carlos Paz, Daniel, quien en este momento es el municipio que mayor cantidad de voluntarios ha logrado inscribir, y por eso le pedimos que nos dé sus palabras de bienvenida y de apertura a esta reunión. No, Ricardo, muchas gracias. Voy a ser muy breve en este sentido porque esto es tan rico lo que ustedes están generando y dan un marco especial. Yo recién comentaba con Ricardo que estamos viviendo un momento tan difícil, una nueva normalidad. Yo creo que el concepto se marca como una nueva realidad. Y esto ha posibilitado también desde la virtualidad una mayor participación hoy a las claras, y como ejemplo tener esta cantidad de participantes en un evento que genera la red de municipios de la cual formamos parte, y creo que esto nació para quedarse. Creo que esta cuestión ambiental no solamente responde a la necesidad de un sector, sino a la internalización que el vecino común de cada uno de nuestros municipios necesita, y esa participación, estar presente, estar en constante necesidad de información, capacitar para ver qué está bien, qué está mal, porque en definitiva, como se decía, si hay algo que se dejó de fabricar hace mucho tiempo es nuestro querido planeta Tierra, no hay otro. Así que no es algo que podamos fabricar nuevamente, y eso impone una responsabilidad de cuidado total y de todos. Entonces, desde los estados, digo, tenemos la obligación de crear valor público, y ese valor público es responder a cada una de las necesidades de los vecinos de cada una de nuestras queridas ciudades, pero fundamentalmente entender que esto y el trabajo que ustedes están haciendo como organización, como institución, queda en el tiempo, trasciende. Seguramente las gestiones municipales, locales, provinciales pasan, pero deben dejar esta semilla. Esa semilla es la que cada uno de ustedes, con su participación, con su voluntariado, será en definitiva la que proyectará hacia adelante un mundo sustentable, que es lo que buscamos todos. Así que les agradezco este pequeño momento, participación. Realmente para mí es un honor que Villa Carlos Paz haya aportado tantos participantes en el día de hoy a esta acción tan importante, y creo que tiene que ver con un concepto. Y ese concepto hay que empujarlo, apoyarlo, porque en definitiva es lo que marcará el futuro de muchas y tantas generaciones que quieren un mundo, en este caso, donde la acción climática no sea en desmedro del futuro de todos y de esta belleza que tenemos y nos ha tocado vivir, pero esto tiene que trascender. Así que en este marco, digo, de acciones de virtualidad, creo que la red ha encontrado un elemento más para potenciar este trabajo excelente que se viene realizando. Y agradecer en lo particular también al gran equipo de la Dirección de Ambiente de nuestra ciudad, que todos los días está trabajando. Creo que esto debe pasar y se debe dar en todas las ciudades. Tenemos cada uno de los funcionarios en territorio, no importa lo que haya que hacer, ellos están ahí presentes y no son funcionarios de escritorio, y eso es fundamental. Pero por sobre todas las cosas, fortalecer esta necesidad de la gente y esa proyección de querer ayudar, informándose, pero también actuando en campo. Así que gracias, Ricardo, y a cada uno de ustedes. Karen, estás silenciado. Ahora continuará la parte de la charla y la presentación el ingeniero Emanuel Ayala. Así que adelante. Bueno, gracias, intendente, gracias, Ricardo, Karen, y a Luca ahí atrás de cámara. Bueno, voy a presentar la pantalla. Me presento de nuevo, soy Emanuel Ayala, del equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. La idea un poco es, en estos minutos, no sé si está viendo la presentación, pero bueno, es compartir algunos conceptos básicos de lo que entendemos por acción climática, por lo que entendemos por cambio climático. Así que gracias por tomarse este tiempo a quienes nos acompañan desde Facebook y en este programa, que bueno,
decía Ricardo, ya son más de 2.500 personas quienes se han suscrito a esta iniciativa en más de 70 ciudades. Y para empezar a compartir algunos datos, podemos decir que el 75% de las personas que se han anotado hasta ahora son mujeres, lo cual también, bueno, da una tendencia muy importante. Digamos, la cuestión de género hoy es justamente una cuestión a tener muy presente en las cuestiones socioambientales, y valoramos que haya tantas mujeres en especial compartiendo este espacio. Vamos a empezar con una actividad, una propuesta. En el formulario que completaron al inicio de su inscripción, habíamos preguntado si usted pensaba que realizaba acciones que contribuyan a reducir los efectos del cambio climático, y hubo una amplia mayoría que comentó que sí, que creía que de alguna forma realizaba algún tipo de acción. Entonces, como primera actividad de voluntariado, les proponemos, ahí creo que Lucas les va a compartir por el chat de Facebook un enlace donde puedan, en esa presentación, en esa aplicación que les compartimos, puedan escribir en 3 palabras qué significa la acción climática para cada uno. También pueden entrar a partir de este enlace y este código que les muestro en la presentación. Así que nos vamos a tomar un par de minutitos, literalmente 2 minutos, hasta que puedan entrar y completar. Si alguien tiene alguna dificultad para ingresar a la plataforma porque está en el teléfono o por lo que sea, no se preocupe, puede dejar sus palabras en el chat, pero sería importante que traten de entrar, así vamos viendo un poco cuál es nuestra primera percepción sobre acción climática en este grupo de voluntarios y voluntarias. Así que bueno, vamos a darle un par de minutos para completar. Yo mientras voy viendo los resultados. A ver. Vamos a ver cómo sale. Vamos a ver cómo sale. Bien, ya hay algunas respuestas. La idea es ir formando una nube de palabras. Así que una vez que salgan de la aplicación, van a volver al Facebook y van a ir viendo cómo se van formando la nube de palabras en función de los conceptos que van mencionando cada uno. Mientras más seamos, mejor, porque bueno, va a haber una nube más grande y más representativa del grupo, ¿no? Bueno, vamos a dar un minuto más. Sin pensar mucho, vamos a hacer un brainstorming. Bueno, ahí se va haciendo la nube más grande. Hay algunas palabras que van apareciendo en mayor tamaño, es decir, que son conceptos que se van repitiendo en más personas. Hay algunas que son muy parecidas. Así que bueno, ya vamos mientras ustedes si quieren ir completando, va a quedar abierto un ratito más. Pero bueno, vemos, por ejemplo, algunas palabras a grandes rasgos, ¿no? Como sustentabilidad, compromiso, responsabilidad, reducir, acciones, concientizar, futuro. Así que bueno, fantástico que tengamos esos conceptos ya de entrada, que creo que vamos por muy buen camino. Yo voy a seguir con la presentación. Si alguien quiere seguir completando, lo va a poder seguir haciendo. Pero bueno, ya por cuestiones de tiempo, volvemos al PowerPoint. Ahí creo que se debería estar viendo. Bueno, vamos entonces ya con esta base de lo que es acción climática para cada uno de ustedes. Vamos a ver algunos conceptos más teóricos o físicos sobre lo que es el cambio climático en sí. Muchas personas, dentro de las preguntas que se hicieron, era qué se acercaba más a lo que piensa cada uno sobre el cambio climático. Y la mitad, un poco más de la mitad, dijo que es un proceso provocado por actividad humana. Un muy pequeño porcentaje dijo que es un fenómeno natural, y otro, un 40%, 42%, dijo que tiene que ver ambos conceptos, ambas, ¿verdad? Eran dos cuestiones que venían de la mano, ¿no?
Y creo que va por esta última, pero vamos a verlo en estos conceptos que vamos a mostrar. Primero que nada, comentarles que vivimos en un invernadero. Esto sería literalmente cierto para Sarmiento si viviese en su casa ahí en el Tigre, que se hizo un museo y la cubrieron de vidrio. El invernadero básicamente es una estructura que permite mantener el calor o la temperatura estable dentro de esa estructura, independientemente de lo que pasa afuera, ¿no? Esa es un poco la idea de un invernadero. Y en la Tierra, nuestro planeta Tierra funciona de una manera muy parecida a esa casa cubierta de vidrios que veíamos. Nuestra principal fuente de energía, y diría que llega a la Tierra, digamos, es el Sol. El Sol, con la radiación solar, en forma de luz, y en forma de calor y en forma de otros rayos, llega a la Tierra. Y como ven en esta animación, una parte de esa energía queda retenida, una parte rebota en la Tierra y vuelve al espacio. Otra parte queda retenida, es absorbida y queda retenida en el planeta Tierra gracias a los famosos gases de efecto invernadero que están en la atmósfera. Estos gases de efecto invernadero tienen justamente una capacidad de retener esa energía que viene del Sol y funcionan como una frazada, o sea, evita que el calor se escape de la Tierra. Entonces esto es bueno porque si no el planeta sería muy frío. Supongamos hoy que la Tierra tiene una temperatura media de 14, 15 grados. Sin esta capa de gases, la temperatura media del planeta sería de menos 15 grados, es decir, 30 grados centígrados más frío. Por lo cual no podríamos vivir como lo hacemos ahora, al menos. Hay una serie de gases de efecto invernadero, son distintos, se generan por distintas actividades, pero lo importante es que, bueno, a diferencia de otros gases, tienen una persistencia en la atmósfera bastante prolongada, desde años hasta miles de años, o milenios. Fíjense, por ejemplo, bueno, sobre el final vemos algunos que pueden estar más de 50.000 años. El más conocido de todos es el dióxido de carbono. Ese es el que por ahí más se escucha hablar. También está el metano, el óxido nitroso y los que contienen flúor en su composición química. Entonces, bueno, todos estos gases se generan, algunos por actividades naturales y otros por actividades humanas, y otros por ambas cuestiones, ambas fuentes de emisión. Y otra cuestión importante es que cada uno tiene una capacidad diferente de retener calor del Sol o energía. El dióxido de carbono, si bien es el más conocido, es el más abundante, es el que menor capacidad de calentar el planeta tiene. ¿Bien? Por eso se lo toma como referencia y es la unidad. Por su parte, fíjense, el metano, que es el gas de efecto invernadero que le sigue en abundancia, es 21 veces más potente que el dióxido de carbono. Por su parte, el óxido nitroso es 310 veces más potente. Es decir, que una misma molécula de óxido nitroso puede retener 310 veces más calor que el dióxido de carbono. Entonces, bueno, esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque luego vamos a ver que cada municipio, cada gobierno local de la red, cuantifica estas emisiones para saber cuál es su aporte al cambio climático. ¿Y cuál es el problema? Bueno, lo que ocurre no es la presencia o no de estos gases, sino lo que está ocurriendo hoy a nivel mundial es el aumento sostenido de la concentración de estos gases. En esta figura, en la izquierda, vemos una curva donde muestra cómo varía la composición de dióxido de carbono en la atmósfera. Vemos que hay ciertos ciclos, que son ciclos naturales. Esto estamos hablando de 400.000 años hacia atrás. Obviamente que hay ciclos naturales que afectan también la temperatura de la Tierra, pero lo que vemos en los últimos 150, 200 años es que esta curva empieza a aumentar. Fíjense que acá hay una línea que era una concentración, digamos, natural, límite, y fíjense que en los últimos años rompimos esa barrera natural, y no solo el volumen al que llegamos, el nivel al que llegamos, sino también la velocidad con la que se dio. Este cambio tan abrupto es algo que no tenía precedentes en la historia natural de la Tierra, y es evidente que la actividad humana
juega un papel muy importante en esta variación tan brusca en velocidad y en cantidad. Y lo que tenemos a la derecha es como una especie de zoom, es decir, vemos los últimos años, estas son mediciones de la NASA, y vemos también cómo sostenidamente en los últimos años vienen aumentando la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Está bien, ¿de dónde vienen estos gases de efecto invernadero? Como les comentaba particularmente, hay fuentes naturales, como les decía, los volcanes son una de las principales fuentes naturales, pero también, por ejemplo, lo que son los humedales naturales, los cuerpos de agua, las termitas, por ejemplo, dentro de su metabolismo generan metano. Entonces, bueno, hay algunas fuentes naturales, pero también hay fuentes antropogénicas, es decir, generadas por el hombre, por la humanidad, que son 100 veces más grandes que las naturales en magnitud. Es decir, que hay una componente de la actividad humana más que importante. La principal fuente de antropogénica es lo que tiene que ver con el consumo de energía. Básicamente la humanidad consume energía fósil, es decir, proveniente de combustibles fósiles, de 3 vectores, que es el carbón, el petróleo y el gas. Son los principales, digamos, insumos para las actividades productivas, también para movilizarnos en los vehículos. Usamos derivados del petróleo para calentar o calefaccionar ambientes, para cocinar también usamos gas natural. Para generar energía eléctrica se usa gas natural, también se puede usar carbón. Y también en los procesos industriales se pueden usar estos tipos de combustibles para algún proceso en particular. Todo esto, cuando este combustible en sus distintas formas se quema, lo que genera en ese proceso de combustión es dióxido de carbono, mayoritariamente, ¿bien? Entonces, desde la revolución industrial particularmente, la humanidad descubrió el petróleo y sus derivados y lo empezó a utilizar de una manera tal vez desmedida, y eso hizo que las concentraciones de dióxido de carbono por la quema de combustible aumenten rápidamente y sigan aumentando. Hoy en día sigue siendo uno de los principales fuentes de emisión de dióxido de carbono. Otra fuente de emisión de actividad humana es lo que tiene que ver con los sectores, el sector agropecuario y la silvicultura. Por ejemplo, la actividad ganadera en Argentina es la actividad que más gases de efecto invernadero genera en el contexto nacional. También, por ejemplo, en este sector contemplamos la aplicación de fertilizantes con nitrógeno que se aplican en los distintos cultivos. Ese nitrógeno que se aplica, una parte de eso se volatiliza y termina siendo óxido nitroso, que es uno de los gases que vimos al inicio. Y otra cuestión también muy asociada a estas dos actividades, a la agricultura y la ganadería, es la deforestación o el cambio de carbono. Como sabemos, como vimos en la escuela, ¿no? Que el ciclo del carbono, que el árbol absorbe dióxido de carbono y libera oxígeno. Bueno, ese dióxido de carbono que almacena se termina liberando cuando un bosque se quema o se tala para X actividad. Esa actividad puede ser para hacer más agricultura, más ganadería, o para urbanizar o para crear algún tipo de infraestructura, ¿bien? Entonces, esta es otra actividad que genera bastante dióxido de carbono. También están los residuos. Los residuos tienen una componente orgánica, sobre todo los restos de comida, la madera, bueno, todo tiene carbono en su contenido, y cuando ese carbono se descompone en los rellenos sanitarios, en los basurales, pues también las aguas negras, los efluentes cloacales se descomponen o se tratan, liberan metano, que es lo que se genera cuando esa materia orgánica se degrada en ausencia de aire, ¿bien? Entonces, esa es otra fuente de la actividad humana. Y después tenemos también los procesos industriales, que hay ciertas industrias que por ese proceso que hacen de materia prima a producto final, por ejemplo, la producción de cemento, la producción de acero, la producción de vidrio, en esos procesos también se generan gases de efecto invernadero. Bien, ahora les voy a mostrar un video de cómo este aumento en la concentración de gases de efecto invernadero
se asocia a lo que llamamos un calentamiento global. En esta imagen de la NASA, que espero que se esté viendo bien, vemos una simulación donde se cuantifica la variación de temperatura cada 5 años en todo el globo. Y vemos que hay zonas que están a la escala si es azul o celeste, son zonas donde se van enfriando, si es blanco, donde se mantiene estable, y si es amarillo, naranjo, rojo, zonas donde se registra un aumento de la temperatura. Entonces, básicamente lo que vemos es, a partir de la década del 70, es que el planeta se va calentando, como vemos en la imagen, sobre todo el hemisferio norte, pero bueno, toda esta concentración, este aumento en la concentración de gases de efecto invernadero hace que el planeta retenga más calor del Sol y se termine calentando. Bien, eso es lo que llamamos calentamiento global. Y este calentamiento global no solamente se registra en la superficie de la Tierra, sino también en los océanos. Lo que vemos a la izquierda es una curva que representa el aumento de calor en el océano, en distintas profundidades, en relación al aumento de dióxido de carbono. Y a la derecha vemos cuál fue el aumento de temperatura medio que hemos registrado antes en comparación, digamos, a valores previos de la revolución industrial, que es cuando se toma de referencia, a la actualidad. Y como vemos, hay una variación de 1 grado centígrado respecto a ese valor medio que comentaba. Entonces, hoy el calentamiento observado a nivel planetario es de 1 grado centígrado. Y tal vez les parezca poco, pero cuando hablamos de temperatura, de anomalías de temperatura a escala mundial o planetaria, la verdad es un valor más que preocupante, porque a mí me gusta hacer un paralelismo con el cuerpo humano. Cuando una persona tiene fiebre, es decir, sabemos que el cuerpo humano funciona dentro de ciertos límites o umbrales de temperatura más o menos estables, y cuando una persona tiene 1 grado de fiebre ya empieza con algunos síntomas, molestias, y eso está pasando hoy a nivel planetario. Es decir, hoy estamos viviendo con 1 grado de fiebre. Y bueno, esto obviamente que genera algunos cambios en los distintos climas, y es lo que vamos a ver ahora. Y también se les preguntó al respecto a los voluntarios que se fueron inscribiendo, y vemos que un 75% considera que esos cambios ya son graves en la actualidad. Hay un 23% que comenta que puede ser que son actualmente leves, pero que podrían profundizarse a largo plazo. Y hay un pequeño porcentaje que piensa que no le afectaría a su estilo de vida, que serían leves. Y bueno, vamos a ver efectivamente que hay algunos que son graves actualmente y hay otros que tal vez no sean tan graves, pero sí se van a ir profundizando. Este calentamiento global que veíamos por el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero, lo que vemos es que básicamente lo que genera es un cambio en el ciclo hidrológico. Ese ciclo hidrológico que vimos en la escuela, que por el calor del sol se evapora el agua y después el viento, se forman nubes, el viento mueve las nubes y hace precipitar en algunas zonas y en otras no. Bueno, todo ese ciclo se mantiene obviamente, pero no como lo conocíamos. Al haber más calor, más energía en el planeta Tierra, este ciclo en cada región se va modificando. Entonces vamos a tener regiones con mayor precipitación, en otras con menos precipitación, vamos a tener lagos que se secan, ríos que aumentan o bajan su caudal, todo eso genera modificaciones en los ecosistemas, pero bueno, a grandes rasgos, lo que genera el cambio climático es estos cambios en los ciclos hidrológicos. También el calentamiento global hace, como es una de las consecuencias tal vez más conocidas, el derretimiento de los polos y de la superficie con hielo, y eso hace que aumente el nivel del mar. Entonces ya hay países enteros, países que son islas, que están condenadas a quedar bajo agua por el aumento del nivel del mar que ya se está proyectando y que es evidente. Entonces, bueno,
ya hay impactos graves, ya hay comunidades enteras que están quedando bajo agua. También estas modificaciones en los climas en cada región del país y también del mundo reconfigura muchas zonas productivas, como les comentaba. Entonces, la variación de lluvias, que es uno de los principales insumos para la producción de alimentos, al verse alterada, también altera cómo las comunidades se van acomodando a ese clima, ¿no? Entonces, bueno, también hay muchas migraciones que se están dando ahora y que se van a ir profundizando cada vez más por estas variaciones en el clima. En Argentina, en particular, lo que vemos son distintos impactos en las distintas regiones. En la zona de la costa bonaerense, por ejemplo, el aumento del nivel del mar va a generar y está generando ya erosiones en todo lo que son las costas. En la zona litoral ya hay precipitaciones más frecuentes y más abundantes en intensidad. También a nivel general en todo el país lo que tenemos es un aumento de la temperatura media registrado ya en los últimos 50 años y que se proyecta que se va a ir profundizando. Entonces las olas de calor y el estrés hídrico justamente por aumento de temperatura son efectos que se van a ir profundizando. En la zona del Cuyo, San Juan, Mendoza y también Neuquén y toda la Patagonia, hay un retroceso de los glaciares y sabemos que en esa región la principal fuente de agua potable, de abastecimiento, es justamente el agua de deshielo de montaña. Entonces, al haber menos glaciares de montaña, todo el abastecimiento de agua potable de estas regiones se van a ver muy afectadas. Ya, por ejemplo, la provincia de Mendoza está en crisis hídrica hace unos cuantos años y por el cambio climático se proyecta que esto se vaya profundizando. Entonces, bueno, ante este panorama tenemos dos grandes ejes de acción o de acción climática, que es lo que estamos tratando de abordar desde el voluntariado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de acción climática, tenemos que pensar en dos aspectos. Por un lado, ya tenemos que tratar de reducir estos gases de efecto invernadero que estamos liberando con nuestra actividad, con nuestro día a día. Cada persona, cuando prende la computadora, cuando se mueve, cuando genera residuos, es parte de esta generación de gases de efecto invernadero. Entonces, cuando hablamos de la mitigación, estamos hablando de reducir, de todas acciones que llevan justamente a reducir esos gases de efecto invernadero y evitar que el planeta se siga calentando. Y por otro lado, tenemos la adaptación, que son justamente las estrategias que cada persona, cada municipio, cada gobierno nacional realiza para anticiparse a los impactos del cambio climático. Ya el cambio climático es un proceso irreversible. Lo que podemos hacer hoy en día es evitar que esos impactos futuros sean más graves de lo que podemos soportar y prepararnos para justamente estas variaciones en los sistemas productivos, las variaciones en las precipitaciones, las inundaciones, las sequías. Es decir, ya tratar de ir considerando eso en nuestra planificación para que los impactos puedan, digamos, no perjudiquen a tantas personas, sobre todo a las personas más vulnerables, que son las más afectadas. Bueno, ¿qué estamos haciendo ante este panorama? También se hizo una pregunta al respecto en la inscripción. Y bueno, a nivel general, hay un consenso por ahí de que se está haciendo poco, tanto a nivel mundial. Bueno, por ejemplo, a nivel mundial vemos que un gran porcentaje dijo poco y otro dijo bastante. A nivel nacional dijeron que se está haciendo poco, la gran mayoría, o nada. Las empresas e industrias igual dijeron poco o nada. Los gobiernos locales dijeron la mayoría poco, pero también hay muchos que piensan que se está haciendo bastante. Y a nivel de grupo de ciudadanos, también la gran mayoría dijo poco y un porcentaje relevante dijo también que se está haciendo bastante. Si bien esto es una cuestión subjetiva, yo les voy a compartir algunos datos de lo que se está haciendo hoy en día, que obviamente cada uno tendrá su opinión respecto a la efectividad de cada acción, pero creo que es importante que sepamos lo que se está haciendo o tratando de hacer hoy en día a distintas escalas de acción. Por un lado, los países desde 1992 forman parte de, mejor dicho, 196 países forman parte de la Convención Marco de Naciones Unidas por el Cambio Climático
justamente de las Naciones Unidas, que es de 1992. Esta primera convención es donde los países se reúnen para empezar a trabajar en cambio climático allá por el 92. Cada año se realizan cumbres mundiales. La última fue la última de relevancia fue la del 2015, la del Acuerdo de París, donde ahí se logró un acuerdo de casi la totalidad de los países, donde el objetivo de ese acuerdo reza, como ven en la diapositiva, que como a nivel mundial el objetivo es limitar el aumento de la temperatura del planeta por debajo de los 2 grados centígrados. Como ya vimos antes, hoy estamos en 1 grado, es decir, que hoy la comunidad internacional está apuntando a no superar 1 grado más de aumento de temperatura. Pero también dice hacer todo lo posible para que ese aumento no llegue al 1,5 grados centígrados de temperatura media. Entonces, este es el objetivo que tenemos a nivel mundial respecto al aumento de temperatura a nivel medio del planeta. Y también algo muy importante es que reconoce el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Es decir, todos los países son responsables de alguna forma porque todos generan gases de efecto invernadero, pero no todos en la misma magnitud. Bien, entonces esto es muy importante también a nivel nacional. En Argentina, por ejemplo, bueno, como les comentaba antes, se estiman las emisiones de gases de efecto invernadero periódicamente. Este es el último inventario disponible. Como vemos, el gran sector que aporta a las emisiones es el de energía, seguido por lo que es la parte de agricultura, ganadería y silvicultura. Y fíjense, en muy pequeño porcentaje, residuos y procesos industriales. Ahora, si vemos un poco más detallado estos sectores, vemos en realidad que la ganadería, que está dentro de lo que es, obviamente, agricultura, ganadería y silvicultura, la ganadería fíjense que aporta el 21% del total, seguido por el transporte, es decir, el combustible que usamos para movernos y para mover cosas, y después por la generación de electricidad, que en Argentina se usa mucho gas para generar la electricidad que consumimos en nuestras casas, comercios e industrias. Argentina presentó también un plan de acción, justamente, con una meta, que la meta es no exceder una determinada cantidad de gases al 2030, de manera incondicional, es decir, con recursos propios, y también, si recibe apoyo de la cooperación internacional, esa meta podría ser aún más ambiciosa. Y para esto hay planes de acción sectoriales que lo pueden consultar después en la página del Ministerio de Ambiente, donde ahí están las principales líneas de acción del gobierno nacional, que son planes a futuro. Todas las contribuciones que los países presentaron en el marco del Acuerdo de París son planes a futuro, son compromisos. Algunos estaban avanzando y otros no tanto. De todas formas, con lo que los países hoy se han comprometido, no se llega a cumplir con el Acuerdo de París, que era limitar el aumento de temperatura a 2 grados centígrados y mucho más lejos del 1,5. Este termómetro marca básicamente que si seguimos como estamos, sin ningún tipo de acción, la temperatura media va a llegar, fíjense, puede aumentar a 3 grados centígrados, incluso hasta 4. Imagínense vivir con 4 grados de fiebre, ¿no? O sea, el impacto que habría con un aumento de temperatura media de 4 grados centígrados. Con los compromisos asumidos hoy por los países, que esto es los compromisos a futuros que les comentaba, de todas formas la temperatura va a aumentar en torno a los 3 grados centígrados. Es decir, que todavía falta mucho por parte de los países, por parte de la comunidad, por parte de cada persona también, para alcanzar esa meta y evitar que el planeta no sufra tantos impactos que el cambio climático prevé para la humanidad y para todas las especies que habitan el planeta. Esta diferencia entre 2 grados centígrados y 1,5, hay un informe especial del panel de expertos de cambio climático que explica por qué es tan importante tratar de limitar el aumento de temperatura a 1,5. Y acá hay otra cuestión muy importante que es justamente respecto a la responsabilidad. Este es un estudio de Oxfam, es un instituto de Suecia que trabaja cuestiones sociales.
Y también es muy importante pensar quiénes son los que realmente más aportan al cambio climático a nivel mundial. Este gráfico muestra básicamente que el 50% más pobre de la población mundial aporta solamente el 7% de las emisiones globales de dióxido de carbono. O sea, unas 3.500 millones de personas aportan la mitad. Mientras que el 10% más rico de la población aporta el 52%. Fíjense, el desbalance de esto es algo, a mí me llama mucho la atención, estas cifras, porque, bueno, habla también de una desigualdad social y también esto se asocia a la desigualdad económica, porque generalmente quienes tienen más capacidad de generar gases de efecto invernadero son quienes más recursos económicos tienen, ¿no? Por su parte, la población más pobre, que tiene menos capacidad económica, es la que justamente tiene menor contribución al cambio climático. Y otro dato interesante es que el 1% de la población mundial, o sea, de ese 10%, el 1% más rico aporta el 15% del total de las emisiones. Dicho de otra forma, el 1% de la población mundial genera más del doble de emisiones que el 50% más pobre. Fíjese si esto no es una cuestión también de justicia social cuando queremos hablar de la cuestión climática. A nivel ciudades, y ya para ir cerrando un poquito, estamos llegando a la hora y la idea es dejar un poco de espacio para preguntas. Las ciudades se han aliado en una plataforma que es el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, donde hoy es una plataforma impulsada por la Unión Europea, Naciones Unidas y redes de ciudades, como la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, que hoy reúne a más de 10.000 ciudades en todo el mundo. Y en esa alianza, en ese compromiso que asuman las ciudades justamente toman la labor de cuantificar cuáles son sus emisiones de gases de efecto invernadero, evaluar cuáles son sus riesgos climáticos, es decir, cuáles son las proyecciones del cambio climático y los impactos esperados para cada ciudad, y ante esos diagnósticos definir acciones, ¿no? Toda esa estructura, ese diagnóstico, esas metas y esas acciones se estructuran en lo que llamamos un plan local de acción climática. El Pacto de Alcaldes, una vez que las ciudades se suman y terminan con este proceso, otorga un reconocimiento de cumplimiento, y algo que decía Ricardo al inicio es que hoy Argentina, creo que es un dato importante que sepamos, hoy Argentina es el país con más ciudades reconocidas a nivel mundial, como ven en el gráfico a la derecha, con 31 municipios que han presentado su plan y han realizado todo el proceso de manera satisfactoria y validado a nivel mundial. Entonces, bueno, hoy Argentina es uno de los países que más trabajo está realizando en materia de cambio climático y municipios a nivel mundial. Y esperamos que este número siga creciendo a lo largo de este año cuando se actualice este valor, que creemos que va a llegar a más de 50 para fin de año. Pero bueno, hay un trabajo hecho de parte de los municipios. Y ahora una tarea que le dejamos como propuesta es, ¿y qué pasa con tu ciudad? Creo que si uno quiere ser voluntario o voluntaria de una ciudad por la acción climática, debería saber como primera acción, involucrarse y saber qué es lo que está pasando hoy en cada ciudad. Entonces, dejamos algunas preguntas hoy como para que se vayan con la inquietud de saber, por ejemplo, si la ciudad donde cada uno vive ya realizó su inventario de gases de efecto invernadero, es decir, si ya sabe cuáles son las emisiones que genera, si hay acciones concretas para reducirlas y quiénes la implementaría y cuándo. Y también sumo acá, ¿qué puedo hacer, qué puedo contribuir yo a estas acciones? ¿Cómo va a variar el clima en cada ciudad y qué impacto va a generar eso en la comunidad? Esas variaciones de clima que veíamos en el mapa de Argentina, bueno, eso cómo se traduce en cada localidad. ¿Y cuál va a ser la zona o las poblaciones más afectadas por esas variaciones que haya en cada municipio? ¿Y cómo vamos a afrontar esos impactos? ¿Cómo vamos a tratar de que las poblaciones vulnerables, que son las más afectadas, justamente no tengan que soportar grandes impactos derivados del cambio climático? Entonces, bueno, son algunas consultas que no las vamos a responder acá, obviamente, porque son varias ciudades, pero sí es importante que cada uno de ustedes sepa
cómo es la situación de base en cada municipio, que seguro hay mucho para trabajar. Bien, vamos a pasar a algunos ejemplos de lo que tal vez consideramos como acción climática. Además de lo que ya pusieron, seguramente que eso tiene que, esas palabras ahí que fueron surgiendo son muy valiosas, pero también es necesario aterrizarla todavía más a acciones concretas. Entonces, cuando hablamos de energías renovables, de acción climática, estamos hablando de promover las energías renovables, la eficiencia energética, cómo producimos la misma cantidad de bienes y servicios con la misma o menos cantidad de energía. ¿Cómo nos movemos? Esta es una imagen que muestra el uso del espacio público, si nos movemos en auto, en bici o en colectivo. Y obviamente que cada uno tiene un impacto distinto en las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué hacemos con los residuos? Podemos hacer biodigestión con los residuos y obtener energía limpia. Podemos hacer compostaje, que es una forma muy fácil, barata y rápida de tratar nuestros desechos orgánicos y evitar la generación de metano, como veíamos. Podemos producir o comprar producción agroecológica y de cercanía, evitar largas cadenas de distribución. A veces uno no piensa, pero hay muchos productos que consumimos que vienen de China o que vienen de las bananas de Ecuador, o vaya a saber uno de dónde viene la comida que uno consume. Entonces es importante empezar a priorizar las opciones agroecológicas y de cercanía, justamente para evitar todo ese traslado. La planificación del territorio es fundamental, cómo vamos a crecer cada ciudad para no asentarnos en zonas de riesgos, cómo vamos a monitorear justamente las inundaciones, las sequías, qué sistemas vamos a proponer para prevenir los impactos que venimos hablando, cómo vamos a conservar los ecosistemas, que son escudos naturales ante las variaciones del clima. Si nosotros de alguna forma no cuidamos los ecosistemas que nos rodean, los impactos del cambio climático van a ser cada vez más profundos. ¿Cómo aseguramos el acceso a agua potable, sobre todo en aquellas zonas donde hay mayores condiciones de sequía y que se irán profundizando por el cambio climático? También la acción climática tiene mucho que ver con esto que estamos haciendo ahora del involucramiento ciudadano, ¿no? De involucrarnos, como les comentaba, y participar de manera activa en las decisiones y en las acciones que podemos proponer desde cada localidad. Y también, sobre todo, cómo fortalecer a las comunidades. Una comunidad más resiliente, con lazos sociales más fuertes, hace que todo el proceso que querramos realizar se realice de una manera justamente más amigable. Y bueno, hay un concepto en cambio climático que se llama adaptación basada en comunidades, es decir, adaptarnos con el apoyo del vecino, la vecina y de las instituciones que están en la ciudad y que de alguna forma hacen que esta ciudad sea más resiliente a los impactos del cambio climático. Así que bueno, esto fue todo. Le dejo la palabra a Care. Espero haber sido claro en los conceptos. Mientras Care repasa las cuestiones de contacto, yo voy a leer algunas preguntas y luego las respondemos. Emma, las voy leyendo yo, perdón que te interrumpa, para ir cerrando. Repetimos, muchísimas gracias por seguir conectados, escuchar toda la charla. Vamos a estar durante todo el proyecto conectados por redes sociales. Dejamos el Instagram, el Facebook, nos pueden hacer todas las consultas que necesiten. La idea es que aquellos voluntarios que están o se van a contactar con los municipios o ya fueron contactados, ellos van a liderar todo el proyecto. Y aquellos voluntarios que son activistas desde casa, con sus nuevos hábitos, también vamos a realizar un acompañamiento. No quiero empezar las preguntas sin dejar de recordar que todo lo que viene del Estado con una determinación y con un incentivo de sumar acciones reales, tangibles, a favor de nuestras comunas, nuestros municipios, yo creo que como ciudadanos no tenemos otro camino que la participación ciudadana, sea desde abrazar las políticas, sea la separación de residuos, el compostaje, la reforestación, o acompañar las acciones pertinentes que vaya llamando en los municipios. Muchas ciudades, y creo que todos lo sabemos, querrían tener la oportunidad de tener un estado, un municipio, una comuna que se preocupe por el medio ambiente de su localidad. Entonces, mi invitación es para que nos sigan acompañando con el proyecto.
Voy a leer las preguntas, algunas las puedo ir respondiendo, que sería que el video va a quedar, la charla va a quedar en el Face para que lo puedan revisar posteriormente. Emma, una de las preguntas es, brevemente, porfa, cuando hablan de ganadería, ¿engloban en el mismo paquete el feedlot, la ganadería de pastoreo continuo y la ganadería regenerativa? No, hay estudios a nivel nacional que, bueno, contempla de manera distinta el tipo de ganadería. No soy experto en el tema, pero sí hay, obviamente, lo llamados los factores de emisión, es decir, hay cierto tipo de ganadería que son más amigables que otras en cuanto a uso de suelo y en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. Bien, Cami Perotti pregunta, ¿hubo un consenso tecnocientífico a nivel mundial en la cantidad de años aproximados que quedan para evitar el colapso ecosistémico sin retorno? ¿Cuáles creen que serían las mejores maneras de encarar las acciones a realizar para no llegar a este punto de colapso? En base, obviamente, a lo comentado en la charla. Sí, hace falta un grande esfuerzo, creo. Hoy, si seguimos el ritmo que estamos, se estima que el llamado presupuesto de carbono, que es como la cantidad de gases que tenemos para evitar que el planeta se caliente, a este ritmo se terminaría en 10, 12 años. Entonces, hace falta grandes esfuerzos y creo que no hay una respuesta única, sino que, bueno, desde los gobiernos nacionales, provinciales, comunales, municipales, y cada persona tiene que aportar justamente a esta reducción de gases de efecto invernadero. Bien. Ricardo, creo que esta pregunta es para vos, de Mariana Rodríguez. ¿Cuáles son los criterios establecidos por la red de municipios para determinar que un municipio realiza acciones frente al cambio climático? ¿Qué tipo de políticas se promueven en diferentes niveles del Estado para que esta promoción ambiental no termine siendo un parche frente a medidas gubernamentales tan contradictorias? Bueno, como antes explicó Emanuel, nosotros para hacer los inventarios de gases de efecto invernadero seguimos una metodología internacional que es la que utilizan todas las ciudades del mundo, y esta metodología luego es validada por el Pacto Mundial de Alcaldes. Entonces, estas mediciones son oficiales a nivel internacional, y lo que cada municipio realiza es un inventario cada 2 años, donde va midiendo cómo evoluciona su emisión de gases de efecto invernadero. Entonces hay un seguimiento permanente a los trabajos que los municipios se comprometen a hacer. Y en ese sentido también acompañamos y tratamos de ver cómo desde los aportes locales se puede impactar también a nivel provincial y nacional, y estamos de hecho tratando de participar en el armado de distintas políticas. Pero insisto, no se hace improvisadamente, la metodología que se utiliza no es improvisada, sino que está respaldada por los organismos científicos. De hecho, trabajamos con grupos de científicos, de más de 6.000 científicos que trabajan estos temas en el mundo. Siguiente pregunta. ¿Las acciones en Argentina están basadas en los objetivos de desarrollo sustentable? Pregunta Analía. Yo considero que sí. Sería bueno ver los planes sectoriales de cambio climático. Tal vez sí responden a los objetivos, a los ODS. De todas formas, entiendo que hay una revisión en este momento a nivel nacional de los planes. Y entiendo que en esa revisión hay una vinculación más directa tal vez con los ODS. Renzo pregunta si se van a sumar consejos profesionales para una mirada técnica. En este caso, Renzo, este proyecto va más enfocado en las políticas municipales, las acciones que van a hacer municipios y comunas, y cómo desde el voluntariado lo vamos a acompañar. Queda en la autonomía de cada comuna o municipio sumar la mirada técnica que obviamente muchos voluntarios deben tener. Por último, para cerrar, los listados, Ricardo, de municipios en acciones sustentables de Argentina. Claudio quisiera saber dónde los puede consultar. Si entran en nuestra página web www.ram.net, pueden encontrar el listado de municipios que están trabajando y van a encontrar 3 colores diferentes. Van a ver quiénes han iniciado el proceso, quiénes lo han desarrollado
en forma media y quienes ya han llegado a presentar sus valores y sus resultados y son validados a nivel internacional. Así que los invitamos a visitar, son 220 municipios que ya han cumplido y esperamos que sean muchos más los que se vayan sumando, también a partir de la información que los voluntarios puedan llevar a los municipios donde todavía no se ha desarrollado una planificación climática. Antes, Ricardo, para que seguro tendrán curiosidad cómo quedó la nube de palabras, y las 5 principales fueron compromiso, sustentabilidad, responsabilidad, conciencia, cuidar, futuro y respeto. Entonces, termino mi participación con esta nube de palabras y, Ricardo, te cedo el espacio para el cierre de la charla. Bueno, un saludo grande a todos y hoy empezamos la acción climática. Insistimos que este espacio que hemos conformado ya que está formado por miles de voluntarios, esperemos que sea creciente y que muestre resultados. Recién Emanuel lo mostró y es urgente que cada uno accione. No podemos seguir pensando que esto va a pasar más adelante, esto está pasando ya y todos podemos hacer algo. Desde lo chiquito, desde una huerta, desde una separación de residuos, desde andar en bicicleta, mostrémoslo en las redes sociales, contagiemos a otros. Tenemos la posibilidad de crear una gran ola de movilización ciudadana en favor de la acción climática. Y bueno, eso va a ser responsabilidad de cada uno. Si yo subo mis fotos, si yo subo mi video diciendo qué es lo que estoy haciendo, seguramente otro vecino se va a contagiar. Y quiero recalcar esto, la edad media de la gente que se inscribió como voluntario es de 36 años. No pensemos que esto es una acción para los niños. Acá hay muchísimos jubilados, muchísima gente retirada, muchísimo profesional que está asumiendo liderazgo en la acción climática. Así que bienvenidos a todos y necesitamos seguir juntando fuerzas para lograr resultados. Muchísimas gracias por asistir a la charla, a todos.